Continuamos en este lugar, querida dama. Hoy voy a hablarles de cómo fueron los días después del duelo. Y obviamente mi vida dio un giro 180. Cuando mi esposo muere, pues mi vida nunca más vuelve a ser la misma. Sentía que los días eran bastante largos, que el silencio era pesado. Y de verdad que levantarme cada mañana era una lucha. El dolor era grande, el silencio era profundo, el vacío era profundo y sentí que nadie más podía llenar ese vacío. Ahí recuerdo la cita del Salmo 6:6 donde dice: me canso de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Así estaba yo, cansada, llorando todas las noches, día tras día. Recordé también la cita de Génesis 2:24, donde dice que el varón dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo describe la unión tan profunda que se crea en la intimidad entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Me daba la sensación como si algo de sí misma me hubiesen arrancado. Es como si me hubieran quitado un brazo. Me sentía incompleta, sentía que algo en mí me hacía falta. Era ese dolor tan profundo que sentía. Y es algo inexplicable, es algo que no se puede explicar. Sabía que tenía que ser fuerte para mis hijas, aunque por dentro estuviese totalmente rota. Muchas veces como madre tuve que llorar en silencio. Me dolía saber que aunque yo quisiera, no podía devolverles ese hombre que ellas tanto amaban, que era su papá. Pero me recuerda el versículo que dice en Isaías 66:13, como aquel a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Esto me hizo entender que Dios estaba cuidando el corazón de mis hijas, aún el mío. Él estaba ahí con nosotros. Estábamos en un país ajeno al nuestro, sin nuestras raíces, sin estabilidad. Recuerden que llevábamos solo 5 meses. Fue algo muy difícil para nosotros. Y dice en el Salmo 61:2, dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y así dice: cuando mi corazón desmayó, clamé al Señor. Aunque muchas veces me sentí sola. Y recordaba en el libro de Éxodo cuando los israelitas atravesaban el desierto, que aunque Dios ya les había dado la promesa, ellos se sintieron abandonados. Pero aún así, Dios nunca los abandonó, Él siempre estuvo con ellos. Y así como estuvo con ellos, estuvo conmigo. Y segura estoy que también estará contigo. Él nunca nos abandona. Algo que marcó profundamente mi vida fue el tener que regresar a mi país de origen con las cenizas de mi esposo en la espalda. Esto marcó profundamente mi vida. Tener que regresar después de habernos ido con sueños, felices a vivir una nueva historia. Pero ahí entendí que el volver no era un alivio total, era entender que ya no regresábamos juntos. Tuve que regresar con mis hijas, con una maleta y con todo lo que habíamos construido durante años. Dios dice en el libro de Job, en el capítulo 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y no digo esto porque sea fácil, sino porque Dios aún en los momentos difíciles, Él sigue siendo Dios. Ahí entendí que el duelo también se vive en los regresos. No les voy a mentir que habían días en los que orar me costaba más que respirar. No tenía las fuerzas, no tenía las ganas, no tenía las palabras. Pero algo muy bonito que dice la Biblia es en Romanos 8:26, se los voy a leer. Aquí tengo la Biblia. Y dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Quiere decir que cuando yo no sabía qué decir, Dios ya sabía qué había en mi corazón. Y qué bonito, ¿cierto? Saber que el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Siempre estuvimos acompañadas, aunque en momentos nos sentíamos solas. Y créanme que yo le pedí perdón a Dios, porque Dios no siempre responde como queremos, sino como lo necesitamos. Él no siempre responde, Él no siempre llega con respuestas inmediatas. A mí no me llegó con respuestas inmediatas, pero llegó con provisión, con personas que yo ni siquiera conocía. Y fue algo muy bonito porque ahí es donde Dios mostró su providencia. Él mostró su amor, su cuidado para con nosotras. Eso era algo que a mí me levantaba el ánimo, me daba las fuerzas para yo seguir adelante. Ahora dice en el libro de Lamentaciones, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y eso fue lo que yo viví, la misericordia de Dios. Dice su palabra que su misericordia se renueva cada día. Y sentía su cuidado, su amor, su protección, su misericordia. Él dice en el Salmo 147:3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice que sana a los quebrantados de corazón. Él sana, pero Él lo hace a su tiempo. Y te quiero decir algo, querida hermana, y te lo diré con todo el amor y con todo el respeto. No te afanes, no te afanes, no te culpes, no cuestiones a Dios, no compares tu duelo con el de otro. Dios todo lo hace a su tiempo y lo hace de una manera perfecta, porque Él siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Así que si estás pasando por este duelo, no te vayas, quédate aquí, que en el siguiente video les estaré contando cómo han sido los días durante todos estos años sin Él, cómo he sabido caminar con el dolor, aún sin perder la fe. Así que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Bendiciones para todas.